atrás de mi bolso. Hola, Gaby. ¿Qué vamos a cenar? Eh, no hay cena, porque hoy llegaste tarde. ¿Mi almohada? Miramos mi almohada. No, ¿viste mi almohada? Mira, mi almohada. Qué buena idea, almohadas. Después de visitar más de 70 ciudades, es la primera vez que digo, tengo que llevar ya mi almohada. Esta es la casa materna de Eligio Ayala. Ahí ya vieron el pequeño busto que pusimos. Sí. Cuidado ahí, así nomás, así nomás. No se puede abrir. ¿Pasamos, Pacho? Sí, pase. No, pase. después vos pasas. Te seguimos. Yo como voy a quedarme adelante. Se conservan totalmente las reliquias. Sí. Miren un poco esta amplitud que hay acá. La El tranquilidad. patio sale a la otra calle. Todo esto. Eligio allá la Aroga, dice allá por Sí, un árbol también. sí. De la izquierda. Así es. Acá vivió entonces el doctor Eligio Ayala Sí, también. la casa de su mamá. Prácticamente él vivió. Es notable cómo Eligio Ayala no tuvo casa. Ni acá, ni en Asunción, ni en ninguna parte del mundo. No llegó a tener No casa. llegó a tener casa. Es raro, ¿verdad? Sí, normalmente la persona, y más el paraguayo, ¿verdad? Es de hacerse de su casa, ¿verdad? Nosotros los paraguayos somos así, ¿verdad? Sí. ¿Y Él no. por qué crees vos que él nunca se hizo de casa? Nunca Sí, compró era una un casa. tipo inestable que no quería tardar mucho en un lugar. Eso es lo que yo sé de parte de él. Por momentos estaba en un lugar, después ya quería estar en otro Ya lugar. quería estar en otro No quería lugar. estar siempre en el mismo lugar. Sí, sí. Y la casa pues, le ata a uno prácticamente. Sí. Y al ser una inversión hay que usar. Claro. La casa claro. que no se usa se cae también. ¿verdad? Sí, usar y cuidar al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Y el doctor Eligio Ayala era itinerante en su Sí, paso así- por la así- vida. Así mismo. Ven la amplitud de este corredor acá que... Podemos ingresar a las habitaciones, Pacho? Como no hay nada prohibido acá para ustedes. Permiso. Acá parece que es la Pueden cocina. entrar por donde quieran y salir por donde quieran. Gracias, Si quieren Pacho. salir por la ventana, le damos Este es el la- comedor. Cocina, comedor. Cocina, comedor. Mi Y está cocina el como lugar no. para hacer el fuego en el invierno, para calentar el ambiente. Así es. Increíble cómo se mantiene. Yo digo que la curiosidad de ustedes va a ser, yo estoy solo acá. Yo solo. Y ocupo toda aquella otra casa y ocupo toda esta casa. Y estaba allá, después venía acá. Sí, vengo acá. Así es. Y se siente la paz en el lugar. Sí, El sí. patio grande. Patio grande, sí. Aquí hay la tranquilidad absoluta. Mm. En el pueblo, no digo yo en esta casa nomás, en todo el pueblo, así es. Y prácticamente, Carmen, es la fortaleza del pueblo. ¿No? Podemos decir que este pueblo te ofrece eso, la paz absoluta. Exactamente. Así es. Bueno, y Yo vamos- siempre digo que Muyepé es un pueblo bendecido, porque la gente que viene acá se alegra, los jóvenes son todavía sanos, sabemos divertirnos sanamente todavía y después, no, es una zona, para decir, una zona inundable.
Nunca hubo un... Y el tema de los vientos, Y a veces un poco fuerte, pero así muy fuerte no. Algunos perjuicios son pero menores, pero un problema serio para la municipalidad, para el caso de mucho gasto, eso no. se puede decir que no hay emergencia. No hay No emergencia. hay emergencia, no hay absolutamente. Es Una tranquilidad total. Para gente enferma, digo yo, es un ambiente favorable. Para el descanso y para la Para el tranquilidad. descanso y para la tranquilidad. Porque la tranquilidad es de todo el día y de todos los días y de todos los años. Qué gusto. De Una toda la alimentación época. sana todavía también acá, porque tenemos todavía nuestra huerta, tenemos fruta sana, Sí. fruta barata de regalo, tenemos en Bulla, porque la gente regala fruta acá. Y lo que nosotros compramos allá, Ah, en Asunción acá se regala. Sí. acá se regala, así mismo. ¿Podemos pasar un pacho? Acá pasamos. Ahí vamos a pasar. Acá quiero... Don Pacho, quiero mostrar un ratito. Hay camas si quieren pasar la fiesta acá. Ah, ¿nos podemos quedar acá? Sí. Mira. Acá quiero mostrar esto a la familia de los hermanos Ayala Vareiro. Bullapedí 1888. Escolástica Vareiro, Juan Ignacio Ayala. José Lucio, José de la Cruz, Alón. José Rosario, Demetrio, Seferino, Manuel de Jesús y Lázaro, ¿verdad? Don Lázaro, que es el abuelo de Don Pacho. Demetrio Ayala fue capitán de artillería en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Cayó prisionero de los brasileros en el año 1870 y ahí fue liberado. O sea, perdón, cayó prisionero de los brasileros y en el año 1870 fue liberado. Volvió a Bullapedí y fundó el pueblo en el año 1888. Sí. Don Demetrio Ayala. Demetrio Ayala. Acá tenemos a Eligio Ayala, un estadista ejemplar. Ya desde la presentación de la obra del autor afirma la intención de su trabajo, aventar las sombras que ocultaban a uno de los pensadores más importantes que tuvo el país. La vida y biografía de Eligio Ayala. Eligio Ayala nació en la campaña paraguaya en Bullapedí el 4 de diciembre de 1879, hijo de Manuela Ayala. En el Apurí del caballo de su tío José Rosario Ayala, hermano de su madre, se trasladó a Paraguarí para estudiar. Entre 1904 y 1909 ejerce como maestro y estudia abogacía, enseña aritmética, filosofía, derecho usual, moral práctica, psicología y lógica en el Colegio Nacional. Se va a Villeta para intervenir en la revolución contra el caballerismo y en ese tiempo dicta un curso de Derecho Comercial en el Instituto Paraguayo y desempeña un cargo en el Archivo Nacional. Luego es juez en lo civil y una banca en la Cámara de Diputados. En el año 1909 completa sus estudios y opta al título de doctor en Derecho, con una tesis sobre cuyo título no logramos ponernos de acuerdo los estudiosos de su obra. Así, para Carlos Centurión no existe archivo sobre el tema. Para Justo Pastor Benítez fue fuerzas espontáneas y fuerzas nacionales en la sociedad. Para William Belmont Parker, la soberanía popular, mientras que para Julia de Arrellaga y Amadeo Báez Allende, ensayo jurídico sociológico sobre la soberanía popular y su ejercicio en el Paraguay. Eligio Ayala formó parte de la llamada generación del centenario, integrada además por Eloy Fariña Núñez, Juan Eoleari, Alejandro Guanes, Arsenio López de Cout, Ignacio Apane, Adolfo Aponte y Eusebio Ayala. En ese 1911 enfrenta otro sangriento comicio y encabeza la reacción contra Albino Jara. Derrotado, toma su única valija y abandona el país con sus recursos propios y parte a Europa, donde permanecería hasta 1919. Se dedica al estudio de los principales centros de Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y Suiza.
En el año 1913 el gobierno le encomienda reorganizar el servicio consular y establecer un servicio de propaganda en pro del país, y escribe en Berlín el Paraguay visto desde Europa. Al año siguiente estalla la Segunda Guerra Mundial, no obstante permanece en Berlín hasta 1915. Escribe Evolución Agraria de Inglaterra y el Homestead. A fines de abril de 1915 llega a Berna, donde escribe Migraciones, que es de sus muchas obras la única editada en Santiago de Chile por su amigo Rodolfo González y Alfredo Jaegli. Su producción bibliográfica crece y escribe el eugenismo, el materialismo histórico, la descendencia y algunas teorías de sus factores. Permanece en Suiza hasta el 22 de junio de 1919, cuando es llamado por el gobierno de Manuel Gondra para confiarle el Ministerio de Hacienda. Antes escribió también el matuasianismo, el colectivismo agrario y la cuestión social. Impresionante. La historia de... el 15 de agosto de 1920 está de regreso al Paraguay tras 9 años de ausencia y ocupa la cartera de Hacienda. Increíble la historia de Eligio Ayala. Y acá tenemos escritos San Lázaro Ayala, esto es tan antiguo. Tenemos unas fotos también acá que quiero mostrar. El ministro alemán interpretando el discurso de bienvenida con que recibió el presidente de la República de la colonia menonita que bajo la protección del gobierno de Paraguay han llegado recientemente a fin de labrar sus tierras. La llegada de los menonitas del Paraguay. Impresionante. Qué importante es tener todos estos archivos. Y esta es la habitación principal, sería. Sí, esta es. Exactamente. Ahí tenemos camas si quieren acostarse. Bastante cómodo. Mira. La caja fuerte. Acá tenemos un baúl también. Unas sillas de la época. Ya va puta, ¿ve? Ya va punta. Vamos allá a la parte del patio, sí, que del es bastante. patio para ir después hacia atrás. Y de ahí nos vamos hacia atrás, me dijo Pacho. Sí. Por acá vamos a salir y nos vamos. Tío, a ver, ya ¿No quieren mirar acá primero? ¿Cuál? ¿Hacia la calle? El busto. Ah, No, ese ya sacaron todo. Ya la sacaron Sí, todo. ya está Ah, eso. bueno. Sí, pues podemos irnos a mirar sin problema. Acá tenemos el busto Doctor Eligio Ayala, 1879-1930. Fue presidente del Paraguay en 2 periodos, como provisorio del 2 de abril de 1923 al 17 de marzo de 1924 y como constitucional del 15 de agosto de 1924 al 15 de agosto de 1928. Esta obra fue realizada gracias a la gestión del señor Adrián Guillermo Núñez y el artista plástico Raúl Torales, en memoria del doctor Eligio Ayala y la ciudad en Buyapel. Este busto se hizo en el año 2018. Ahora nos vamos a botar junto a Don Pacho. Don Pacho nos va a contar la historia de esta camioneta. Casi tiene un tractor de doble tracción. Doble tracción. Doble tracción. ¿Y cuál es la historia de esa camioneta, Don Pacho? Pero no tiene casi historia. Me dijeron que había algo que quería contarnos sobre la camioneta. Ah, sí. Y bueno, que es doble tracción y que yo uso como tractor. ¿Cómo tractor, sabes? Yo aro con este. Mira, vos. Sí. Pero con 2 arados de mancera atrás y yo por delante, estirando.
Ahí queremos ver un implemento que se usaba también. Esta es una herramienta. Esto es una máquina para prensar tabaco, ¿verdad? Es una prensa. En cada zapata también encontramos máquinas como esta. Sí. La máquina le digo como un implemento, ¿verdad? Sacábamos tabaco de 100 kilos, en fardo de 100 kilos, forrado con arpillera nueva para exportación. Acá se prensaba. Acá se prensaba. Acá se clasificaba el tabaco, tiene que ser bien trabajado y no menos de 100 kilos. ¿En qué año más o menos, don Pacho? ¿Te recordás? Y no hace demasiado tiempo, pero ya hace ratito, 8 años atrás. Seguían prensando tabaco en este. Sí, yo era copiador de tabaco. Pues. Yo compraba el tabaco en bruto y acá se trabajaba. Tenía 20 personas que trabajaban por el tabaco. Acá en esta parte de la casa. En esta parte de la casa. Este era depósito. Mira un poco. El techo, mira cómo se conserva. Sí. Bueno, queremos agradecerte, don Pacho, que nos haya permitido poder mostrar todo esto. Pero no tiene nada de particular. Ni yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Y es importante mostrar para nosotros. Mostrar. Y que vos no tengas problema de mostrar para nosotros es muy importante. Pues la sí. gente quiere ver, quiere conocer, quiere saber más. Y si es posible quiere tocar, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Somos poco vi. Poco ahí. No van a tocar que es una reliquia. Sí, así mismo, Pacho. Gracias por recibirnos No y tiene por por qué, no mostrarnos tiene. la historia de tu familia, Sí. en la cual hay personas muy importantes, ¿verdad? Sí. Y te incluyo a vos también. Gracias. Se consolará. Bueno, ahora estamos llegando a un lugar donde está la biblioteca de Muyapedú y también es un centro comunitario. Sí, es un centro comunitario donde, ¿cómo está? Efrén Mareco. ¿Cómo te va, Efrén? Bien. Donde vienen jóvenes de distintas instituciones educativas, ¿verdad? Que buscan informaciones, ya sea en los libros, también Sí. contamos con el uso de internet, ¿verdad? En forma gratuita y vienen los jóvenes a buscar informaciones, ¿verdad? O sea, estamos a 160 kilómetros de Asunción, pero no por eso estamos ajenos a lo que es la realidad en cuanto a la tecnología y en cuanto a las bibliotecas. Cualquier joven de Muyapedú puede tener acceso a internet Es acá. en viene forma ingreso. gratuita, en forma gratuita. Qué bueno. Sí. Nos vamos. Vamos. Ahora nos vamos junto a la señora. Sí, la profesora Eladia, que es la encargada principal, podríamos decir la encargada de la biblioteca, ¿verdad? Ya. Encargada de la biblioteca. Ciencia, yo le tengo a este joven. A bicho. Hola, Vale la profe. pena había sido. ¿Qué ¿Cómo tal? te va, profe? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Nuestra institución aparenta nomás que es así, ¿verdad? Pero el corazón que tiene adentro es enorme. Enorme. Sí, bienvenido, Muyapedú. Profe Y Eladia. Yo soy la profe Eladia. Si te cuento todo lo que soy, no te voy a contar todo. Entonces, quiero que lleguen un poco a tomar un poco de agua, jugo, le preparé Es y posible. vamos a llegar. Permiso. Adelante, señora Carmen. Me pidieron preparar. Sí, queremos mostrarla. Bueno,
Anteriormente teníamos nuestro local más grande, acá Sí. es, adelante. Permiso. Nuestro local más grande, y en vista de que nos sacaron nuestro local, entonces tuvimos que mudarnos acá y achicar un poco, donar a algunas instituciones nuestros materiales, porque interesantes son los materiales que hemos recibido de la gente. Demasiado nos aprecian, nos valoran, y entonces quiero nomás también yo agradecer un poco por su intermedio, sobre todo por la visita que están haciendo a Buyapeguir. Buyapeguir merece ser visitada como gente como ustedes. Y sinceramente. merece ser conocida por todo el Paraguay. Sí, por todo el Paraguay. Primero, no por las autoridades que salieron de acá, ¿verdad? Son gentes importantes como Eligio Ayala, Juan Ciforiano Bogarín. Totalmente. Y nosotros valoramos mucho eso. Y queremos por lo menos tener un pequeño perfil de ellos también, ¿verdad? Yo fui también directora mucho tiempo en una escuela de área. También estuve en el colegio parroquial, estuve como coordinadora en otra institución. Ahora estoy en este instituto que se llama Unisosystem. Y quiero contarle un poquitito, si no está muy apurado, ¿verdad? No, pero nosotros vinimos a Perfecto. visitarte. Ay, gracias. Vos, O sea, vos no podés echar, pero nosotros no te vamos a... no, jamás voy a hacer eso. ¿Sabes que nosotros tenemos un instituto de informática? Sí. Nuestro director se llama Néstor Milciades Pereira y el director general es Carlos Gómez, el doctor Carlos Gómez de Asunción son ellos. Qué bueno. Vinieron a crear acá el Instituto de Informática y a raíz de eso también surgió la idea de tener una biblioteca comunitaria. Entonces hicimos una publicidad con la gente de Muyapé. Nos escucharon la gente, los padres venían en carretilla, en bolsa, con los libros. Acá tenemos una cantidad de libros, aparenta nomás que no es importante, pero son libros importantísimos que clasificamos por área, ¿verdad? Sí. Por área. Y viene lo más importante, no sé si es bicho, mucho, ¿cómo era? Bicho, ¿Por qué bicho. te dicen bicho? Y de la CIMEFOR, ¿viste cuando te va a la CIMEFOR, el aspirante se le dice bicho? Ya. Bueno, y quiero nomás contarle, ¿verdad? Que estos materiales, no vas a creer, bicho, que vienen los alumnos y le agradezco y les felicito a los profesores que valoran nuestro esfuerzo. Vienen los alumnos porque no todos tenemos tecnología en nuestras casas, especialmente los niños, ¿verdad? Sí. Entonces vienen acá y de todas las áreas tenemos, inclusive... si no maneja, no me voy a decir maneja. ¿Este qué es? O sea, burucuyá, con Ah, carambola. Este relaja, este. Sí, relaja, sí. Yo me preguntaba por tu vestimenta, parece militar. Y vos, casi yo fui militar, casi Viste, seguí la carrera escribimos militar. Bien, escribimos bien. Sí, Vamos a- ese voy a terminar de... terminar Eso, con ¿no? galleta. Mira, no, un poco. No, hay que botarlo. Ahí está. Un hermoso recuerdo. Nunca pensé que iban a tener en cuenta a nuestra institución, pero quiero volver nomás a decirte, ¿verdad? Que acá tenemos también otros cursos de técnico. Acá tenemos los primeros egresados, ahí están en administración de empresas, licenciatura. Tenemos un convenio con la UMA, que es la Universidad Metropolitana de Asunción, y acá se recibieron ya varios profesionales, licenciatura para más, Y que les justo- sirvió bastante ya a los profesionales. Estábamos hablando también con Efren, donde Eh. nos comentaba que el internet es gratuito para la comunidad. Vienen los chicos acá, se informan, inclusive, bichos, acá hay alumnos que están con becas, los alumnos que no están disponibles en pagar, están con becas, nosotros les becamos. O sea, Están- nuestro principal fin pues, es de que todos tengan acceso. Acceso, ¿verdad? sí, todo Todos lo tengan que acceso. quieran, O sea, sí. la idea es que como esta institución, ¿verdad? Podamos nosotros llegar a formar a los niños, jóvenes y adultos al manejo correcto de la tecnología. Ese es nuestro principal fin. Sí, sí, sí. Una vez que tienen el acceso, ya se crea la oportunidad. Y la oportunidad para todos. El que Sí. sabe aprovechar,
aprovechan bastante. sí. Puede llegar muy In- lejos. Inclusive, Así. dice nuestro ex alumno, que yo siempre me encuentro con ella, hace poco Sí. salí en la foto con un militar. Eh. Yo fui tu ex alumno en el UNISO. Ay, Y le dije, mi nana, un poco, yo ya no me olvidé de él, ¿verdad? Sí. Y me dice, tanto ya me fue útil mi informática. Y qué lindo escuchar así, ¿verdad? Aparenta nuestra institución un poco feito, porque esto cuesta plata, ¿verdad? Pero ¿por qué decir que es feo este lugar? Hermoso. Hermoso, pues, decime la Hermoso verdad. lugar, iluminado, Sí, cómodo. sí. Y ahí está al lado, Tienen todo mira, acá. hay de todo, dicen todo lo que quieran. Un libro de Muyapé. Un libro de Muyapé. No, tenemos de País Julio únicamente. País Julio. País Julio también es nuestro principal motor acá. Estamos procurando para que sea el tercer santo paraguayo. Sí, ¿Suele escuchar? nos comentaron. ¿En serio? Nos comentaron. Sí, tenemos también sus materiales, sí, Ahí está. exactamente. Referente al Mm. futuro santo Sí, paraguayo. País Julio Recobé. sí. Y no sé si le satisface, Sí, nosotros estamos contentísimos, profe. porque ya Y me pagaron queríamos- todo, ya me pagaron No. todo, tanto le esperé. Yo desde las 8 estaba acá, con fiebre, con tos y todo eso, ¿verdad? Entonces, miraba agradecemos, acá. profe, te agradecemos Yo la sí que espera. le agradezco en nombre de nuestra institución Uniso System, que tenemos en Asunción, ¿verdad? Y somos dependientes de ellos. Le agradezco muchísimo por tener en cuenta nuestra institución, Gracias, sinceramente. Nosotros acá procuramos, trabajamos con la iglesia, con toda la gente que nos piden, ¿verdad? Procuramos con él. El profesor es mi sobrino también, de parte de mi sobrina, y entonces nos ayudamos de esa forma. Sí. Un equipo familiar. Un equipo familiar, sí. Este es el libro del cual te comenté, ¿sí? Sí. Escrito por buyapeguenses. Y hay una breve historia importante también de algunas poesías hechas por buyapeguenses, ¿sí? Te queremos obsequiar dos libritos para que lo lleves y lo puedas leer, ¿sí? Yo quiero que esto se quede acá. Nosotros queremos que lo lleve como un recuerdo. Voy a llevar uno, no dos. Ah, bueno, perfecto. Entonces Sí, no sí, quiero, sí. por ahí si viene otra persona Ya, o viene sí. otro programa Excelente. para obsequiarla a ellos Está también. muy bien. No quiero llevar Está uno, voy a demasiado, llevar. Voy a llevar, está sí. demasiado bien, sí. Sí. Poesías Sí. de yapevienses. Buyapeguenses. Sí. Mm. Nosotros tenemos ya nuestra mini biblioteca. Qué ¿En cariño, serio sí. también? De tantos viajes, tantas ciudades, más de 70 ciudades pero, que nos van ay, obsequiando. ya, Nosotros ya. vamos guardando, ¿verdad? Y tenemos los libros de diferentes lugares del país también, así que Si Dios nos permite, sumamos a y nuestra si biblioteca vuelve esta. a venir otra vez, ya va a encontrar el doble en nuestra biblioteca. Porque esta es una publicidad también para la comunidad, Y ¿verdad? lo que quieran aportar a la biblioteca Muyapeguí lo pueden Esperamos, hacer. sí. Lo pueden hacer, contactan con la Les cuento municipalidad que directo. viene de la Universidad Católica de Asunción, Librería Atlas, ABC Color, Qué bueno. de Rotary Club nos vienen los muebles. Qué bueno. Sí, Así está, exactamente. así que Y todo a pueden través de la ayudar. gestión, todo a través de la gestión de nuestro director. Excelente. Y ella es Yamila. Ahí está Yamila. Sí, sí. Ya, nuestra conductora también La ya del programa. conductora Sí, también. ella conduce Y yo también. les cuento que yo también soy periodista. ¿En serio? Sí, estoy en la radio comunitaria acá. Tengo un programa de radio. Sí, tengo programas justamente. No hay nada sí. más lindo de la radio. Sin Ay, me demeritar la encanta. televisión. Sin- No. No quiero demeritar la televisión. ¿verdad? Sin demeritar. Sin demeritar, Pero por sí, favor, yo trabajo estudié. noble de la gente de la yo televisión. estudié que la radio es lo más importante porque llega rápido. Y la radio, de verdad, es más ágil. Sí, más rápido. Puede interactuar rápidamente Sí, con, sí, con sí, la, sí. con la gente. No ¿verdad? espera 3 días Claro. para publicar, porque ustedes van a ir el domingo recién, ¿verdad? Y no esperar varias horas, pues, no vas a esperar varias horas. La radio ya es No, directo. directo. Salí al aire, ya, Sí, ya está ahí. ya ¿no? está. Y La eso. gente te escucha. Ah, por eso decíamos, la televisión Ay, como la también. televisión, sí. Ahora vamos a hablar de la televisión. Sí, vamos a hablar. La televisión aporta el impacto. La radio es repetición, pero la Sí. televisión el impacto que Impacto, logra sí. y lo que se logra con estas imágenes es un recuerdo histórico y también la gente levanta el teléfono, o sea, ya teléfono casi ya no es, levanta el celular Así y es. dice, profe, te vi ahí en Maestra, queremos colaborar con ustedes.
eso logra la Exactamente, televisión. Por eso sí, no, sí, no sí, quiero sí. desmeritar la televisión. No hay que meditar en ningún Nunca, momento. al no. contrario, todo Sí. lo que sume Eh. es importante y el impacto que tiene la O sea, que televisión este es... es mi programa favorito. No vas a que cuando ella me envió el mensaje, yo le dije, hermoso programa ustedes lanzan. Gracias, Realmente Sí. porque nos ayuda a Los conocer domingos. más a fondo de nuestro ¿Y país. su conductor qué tal? Espectacular. Ah. Te doy una mano yo, te doy una mano. Yo le voy a cambiar, Por favor. yo le voy a cambiar su nombre. No quiero más que le digan bicho. Bicho, No. usted sabe qué es. Sí, el bicho. Bicho. Pero el bicho recorre cualquier parte también. Sí, entra en todos lados. Lo que Sí. pasa es que yo hace más de 20 años que me dicen bicho. Yo mi nombre no reconozco. Vos me decís de otra forma y no voy a tomar Entonces, dale con por bicho. aludido. ¿Y tu nombre exacto? No uso ese. No uso. En la escuela, sí, en el colegio. Sí, digo que todo eso. Gente que le debo plata iban a aparecer. Mentira. Estoy tan contenta, Y sinceramente. agradecerte por el No juego en quieren tomar Burucuyá. el jugo, ¿En Burucuyá o en Baracuyá? Burucuyá. Burucuyá. Pasionaria en castellano. A mí me encanta el juego en Burucuyá ¿En y serio? el mus. Ese sí que es Sí, mi debilidad. Sí. ¿Y ustedes no quieren tomar? Sí. Qué suerte. No quieren ellos Tomen, tomar. por favor. Ya nos vamos nosotros. Yo voy a tomar nombre de Bueno, todo el ¿alguna equipo y a otra disfrutar. cosa que yo, profesor, no podés completar? Sí, realmente agradecerle por su tiempo a este gran equipo, ¿verdad? Sí. Y Una sorpresa. realmente en nombre de esta institución y de la comunidad en Buyapé le damos un fuerte apretón de mano, ¿verdad? Y mucha fuerza para que continúen con estos tipos de programas. Fuerza, Gracias, éxito, sí. muchas bendiciones para ustedes. Gracias. Excelente trabajo están realizando. De Gracias. esta manera nuestro Buyapé se conoce mejor. En Está- todo el mundo también, porque En tenemos todo la el mundo, transmisión de sí, Facebook sí, Live. sí. Eso llega a todo el mundo y Sí. subimos a nuestro canal de YouTube. Va Aisha Papé Y en YouTube, pones, ajá. vas a encontrar nuestro canal de YouTube. Todos los bien. programas, desde el primero hasta este, vas a encontrar. Totalmente actualizado Qué por bien. semana. Podemos como recuerdo de tu visita descargar de ahí entonces. Sí, Sí, vos tenés el programa. imagínate, El no, programa no. descargás y es tuyo. Qué Espectacular, hermoso, hermoso excelente, trabajo están excelente. realizando, ¿Y sinceramente. su conductor qué tal? ¿Quién? El No, conductor yo del ya programa. le dije todo, ya le dije todo, excelente, depende de la cabeza, los pies. Bárbaro, se En escucha, serio escucha. le digo. Gracias, profesor. Sí, muchísimas gracias. Felicitaciones. Que Ah, Dios un le gusto, bendiga a los realmente. cuatro. Excelente trabajo están haciendo. Gracias. Una buenísima oportunidad para nosotros, para que podamos también contar un poco lo que tenemos y lo que hacemos en nuestra comunidad, ¿verdad? Ahí está. Gracias, Sí, profe. sí. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. ¿Estamos? Bueno, ahora estamos en la casa de Ñadona. Así se te dice. Seña Dona. ¿Dónde era? Donatila. Donatila es tu Donatila nombre. Es mi nombre. Ah, mira un poco. Pero me dice Ñadona. Sí. Y con Ñadona me conoce toda la gente. Sole ver más, ella me dijiste recién. Sí. Ay, Micha Becheroga, pues siempre a esa. ¿Vos sos de Buyapé? Sí, yo soy de Buyapé. Buyapeguense se dice doña Sí, Carmen. Buyapeguense. Buyapeguense.
El gentilicio. Bueno, contando un poco, doña Dona, vos, ¿qué haces en Buyapegue? Y acá tengo mi taller, ahí cerca tengo mi casa. Es casa parroquial antigua de la parroquia, que me prestó para mi taller de manualidad. ¿Vos haces manualidades? Sí, Esta es una de las manualidades. primeras construcciones también después de la mudanza de Capilla Tuyala. Claro, porque nosotros nuevamente le queremos mostrar que estamos al costado de la iglesia. Sí. Vamos a observar, allá está la iglesia. Estamos acá al costado. Nosotros estamos recorriendo la ciudad en Buyapegue alrededor de la iglesia, después vamos a ir un poco más lejos. Sí. Eso es lo que estamos haciendo y estamos conociéndole a su gente también. Doña Carmen nos habló de vos, que tenés tus trabajos, Y sí. manualidades. Ella Así te Viendo la Buyapegue. necesidad de la promoción humana y cristiana en una reunión de pastoral social, fundamos el taller. Su nombre es Cuñán Buyapegue Guarecoponarecao, es el nombre de mi taller. Sí. Y el año pasado, hace 25 años que estoy enseñando. Y gracias a la ahora gente de a la Buyapegue. gente, sí, a las niñas, jóvenes, adolescentes y adultos. Porque tengo señora también que se interesa y sigue. ¿Alguien no está aquí de Tereré? Sí, yo quiero. Ella, este servicio está haciendo en forma gratuita. Los No sábados. cobra ni un guaraní a nadie por enseñar a saber hacer crochet, tejido con dos agujas, pintura. Ah, qué bueno. Es un servicio comunitario. Sí, servicio comunitario. Ahí estamos Este observando año sus tengo, trabajos. ahí tengo mi lista, 20 alumnos tengo. Niños, jóvenes, adolescentes y 2 señoras. Dos señoras Dos que señoras. vienen a aprender también. Sí, Bueno, y podemos ver tus trabajos. sí, pues. Si nos vas contando. Sí. Mi mamá también hace crochet. Hace crochet. Sí. Dice que es una buena terapia. Porque Sí. tenés que concentrar en hacer tu trabajo, entonces. Te relaja. Sí, te relaja. Así, carpetita, monederito, todito a mano, pegado el cierre a mano, conjunto y llavero, escarpincito. Qué lindo. Y reciclaje en la botellita de gaseosa, mira, para guardar así botón, hilo, algún alhaja. Acá tengo aro de argolla, acá florcita. Manteles también veo que hay ahí. Sí, pintura, esto, carpetita. Este de para el todo. baño. Sí, para el baño. Un bolso para y paño para cocina. Ah, ese ya es el paño. En vez de decirle repasador, es paño para cocina. Qué lindo. Para tu casa, Santi. A vos que te encanta la decoración. Yo quiero llevar unos cuantos. Sí. Ese paño de cocina lo llevé yo. Esto, por ejemplo, de acuerdo a nuestro club, vamos a estar adquiriendo. Es verdad. Vamos, Y hay clavos. Son limpistas. sí, ahí nomás. Bueno, y felicidades, doña Dona. Gracias por... Muchas gracias a recibirnos. ustedes por visitarnos y conocer nuestra ciudad. Me alegro mucho. Y ahora vamos a dar a conocer a mucha gente más. Sí. Porque es Buyapegue. Un hermoso trabajo que están haciendo. Suerte y Muchas gracias. que pase bien en mi ciudad. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't.
Bueno, estamos viendo las redes sociales. Normalmente ahora al llegar a una ciudad hacemos videos, fotos y ya contamos en qué ciudad estamos grabando, ¿verdad? Entonces la gente ya nos va comentando cosas y en el momento de llegar a una ciudad hacemos un video de bienvenida entre nosotros, ¿verdad? Entre el equipo, y ahí ya surgen dudas, consultas, información que se va agregando a la que ya tenemos y es muy reconfortante ver que el trabajo que hacemos alegra a tantas personas, ¿verdad? Subí una foto con don Pacho Flores, que es descendiente de la familia Eligio Ayala, ¿verdad? Y tenemos varios comentarios. Justo un amigo nos escribe y nos dice, Diego Calcen, Lucio Ayala, es mi abuelo, fue el sobrino de Eligio Ayala. Mira, pues no sabíamos eso. Gran saludo para vos, Diego. Después, esta persona, Daniela Arrúa, dice la ciudad natal de mi querida madre. Qué alegría. Saludos a Leti Duarte también. Después, ¿dónde puedo volver a ver Kikyo? Donde salió la historiadora Milda Rivarola. Ingresás al canal de YouTube, pones Maisha Papel Y y ahí vas a encontrar el programa que hicimos en Kikyo, donde está la historiadora Milda Rivarola. Bicho, ¿a qué hora muestra el programa? Los domingos a las 10:15 por Telefuturo. Se vaya en Buyapeú, dice esta persona, Luz Chávez Staple. Mira un poco. Muy bien, don Pacho, siempre fuerte y elegante, dice Ruth Coronel. Seida Elizabeth también manda saludos. Y acá les muestro. Este es el video que hicimos a la mañana, ¿verdad? ¿Cómo le va? Estamos arrancando. Hace 8 horas ya. Jornada de grabación. Entonces este es el momento donde llegamos con el equipo y vamos viendo, ¿verdad? Las cosas que fueron ocurriendo, pues grabamos de seguir y no tenemos tiempo de ver. Voy a pedir de qué departamento es. Pregunta Gladys Campuzano, el departamento de Paraguarí, ya le respondí a ella. Está la señora Amalia, Lisa Adorno, Mimbuyapeú, dice Verónica Vareiro. Tenemos más saludos, la gente que va robando a otras personas. Marian Díaz, hermosa ciudad. Eli Vareiro también dice Mimbuyapeú. También otra persona. Acá está. Dai también dice Mimbuyapeú, corazoncito. Hombre. Hermosa ciudad en Buyapeú, tuve el placer de conocer. Fui a la casa de mi tío paterno y es bello. Tienen un río espectacular donde la gente se va a veranear con una arena blanca, hermosa. Tenés que conocer, me dice. Saludos a la familia Chávez. Juan Ramón Chávez, alias Hito, dice Nancy Ruiz. Ya no llegamos a Río. Pero la idea pues volver en algún momento. O sea, va a ser muy difícil hacer absolutamente todo de todas las ciudades, ¿verdad? Pero la idea es volver. Hermoso el trabajo que hacen, bicho. No sabes cómo aprendemos a amar y valorar a nuestro país. El éxito en Baisha, ya te darás cuenta por la audiencia. Dice, pero el valor que tiene es gigante. Y sabes que cada vez que podemos hacemos tu recorrido en familia. Un abrazo gigante desde Fran Itapúa, dice Hugo González. Y así como estos mensajes tenemos muchísimos. Esto solo en el Instagram. Después en el Facebook. Estoy como @bichorivero en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook, ¿verdad? Y en el Facebook la cantidad de mensajes que tenemos es impresionante. Realmente, mira. Acá por ejemplo tenemos también el mismo video que había subido, está en la fanpage. Y tenemos muchísimos saludos. Wenceslao Feliciano Martínez, éxito. Qué bueno que vayan a Buyapeú, es una ciudad pequeña pero hermosa. Dice Amada Carreras, Adela Martínez también, que le escribe Rósula a Adela. Mi querido Buyapeú, qué bueno, dice Celia Ocampos. Bicho, me encanta tu programa, para veces no se escucha bien el micrófono. Dice, hay veces el viento y cosas así, pero estamos mejorando, ¿verdad? ¿Cuándo se van al Chaco paraguayo? También en territorio Paraguay, dice Ángel Gabriel Romero. Vamos a ir al Chaco, en cualquier momento nos vamos. Bicho, llegaste a la ciudad más hermosa del Paraguay con su gente cálida y hospitalaria, dice Norma Rosa Ocampos. Y así muchísimos mensajes. Así tenemos una cantidad de mensajes que queremos agradecer en este momento. Baisha Papel Y en todas las redes sociales y también nuestro canal de YouTube. Baisha Papel Y. Y acá está. Este es el mensaje de todos nuestros fanáticos, nuestros televidentes
a quienes agradecemos muchísimo. Y mucha gente dice, nunca luego te vas a ir a tal ciudad, ¿verdad? Hay gente que nos escribe acá en el Facebook, hay gente que nos va recomendando lugares, y después cuando nos vamos a ese lugar, ay, por fin te fuiste, bicho, ¿verdad? La idea es irnos a todos los lugares y en algún momento vamos a llegar. Así que agradecer el final del día. Nunca hicimos esto en el programa. Esto es el final del día. Grabamos desde muy temprano hasta que entre el sol. Hasta ese es el horario de grabación. Así que estamos contentos, alegres. ¿Qué pasa, Yamila? ¿Todo bien? Súper bien. Yamila ya conduce también el programa. Saludos también a la gente que nos saludó y nos felicitó por la incorporación de Yamila. Yamila es nuestra productora y de a poquito le van a ir viendo más en los programas, ¿verdad? Pues esa es la idea, ¿verdad? Ir creciendo y ir abarcando no solamente lugares, sino que en la conducción también, ¿verdad? Que más personas vayan formando parte del equipo, porque solo no se puede, ¿verdad? Necesitamos más personas y todas las personas que nos envían información, fotos, videos, colaboran muchísimo para el programa, así que les agradecemos. Nuestro hashtag, BaishaPapY, así también nosotros entramos a ese hashtag y nos vamos a las fotos y videos que ustedes comparten con ese hashtag. Así que gracias y ahora vamos a descansar un ratito y después seguro ya planificar el viaje de mañana, porque vamos a seguir grabando, así que queríamos mostrarle un poco lo que es el día a día del equipo en Baishapa y lo que es nuestra grabación. Un beso enorme para todas las chicas, un abrazo para todos los muchachos y gracias por el cariño. Se les quiere. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. BaishaPapY.